Bueno, pues muchas gracias, José, para dar inicio a estas reflexiones acerca del modelo de desarrollo inclusivo y en esta entrevista, en este diálogo que queremos establecer contigo, queremos hacer una reflexión sobre la libertad y el desarrollo inclusivo. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Te presento, salvo lo que quieras agregar. Eres José Medina Mora, expresidente nacional de Coparmex, o como también te han mencionado, presidente ex oficio de Coparmex y presidente de CompuSoluciones. Y el propósito de esta entrevista es hacer una reflexión a propósito del modelo de desarrollo inclusivo que ha sido este acuerdo social, esta misión que se ha ido generando al interior de Coparmex hacia la sociedad y compartir contigo ideas y reflexiones sobre algunos aspectos que desde el punto de vista de tu servidor, Gerardo Ballesteros, como un investigador de ciencias sociales, ha visto con mucho aprecio el modelo de desarrollo inclusivo y ha encontrado muchas preguntas y respuestas que son relevantes para los empresarios, para los miembros de la sociedad civil, para estudiantes, para investigadores, para muchas personas, porque este modelo da mucho de qué hablar. Si te doy uso de la palabra para presentarnos, José. Sí, no, pues encantado, Gerardo, de participar en esta reflexión sobre la libertad y el desarrollo inclusivo. Como sabes, este modelo de desarrollo inclusivo es, digamos, un nuevo modelo de país que tenemos que construir entre todos ante la realidad de que el modelo que hemos tenido como país durante las últimas décadas, pues nos ha llevado a una realidad de pobreza y desigualdad que no es sostenible y por lo mismo buscamos con la participación de todos, es decir, de la ciudadanía, de las universidades, en fin, de toda la academia, pero también de los gobiernos en los tres órdenes, federal, estatal y municipal, desde luego, Coparmex, todos los organismos empresariales, organismos de la sociedad civil, aportemos a cómo deba ser este modelo de país en donde tengamos desarrollo económico acompañado de desarrollo social, ¿no? Para que nadie se quede afuera. Y en Mm. donde, bueno, uno de los temas importantes es precisamente la libertad, ¿no? Y me da mucho gusto el que podamos profundizar en este tema de la libertad, porque estamos convencidos en Coparmex de la importancia de la defensa de las libertades, ¿no? Como Ujú. parte del desarrollo que tenemos que tener como país. Sí, encuentro en el modelo de desarrollo inclusivo una de las visiones o misiones más completas que se han presentado en los últimos tiempos con tantos debates sociales, políticos, económicos. Me parece que el modelo de desarrollo inclusivo, desde la experiencia que yo he tenido al trabajarla con ustedes, es que los pilares y los principios o los atributos guardan una distribución armónica, realmente generan una visión, como dices, un modelo de país. Y si bien empieza desde el sector empresarial, está pensado en una forma de participación, en donde todos puedan tener algo que decir para poder aportar a este modelo de país. Y creo que es muy relevante hablar de las libertades. Digo, el mismo modelo lo establece en varios de sus atributos, porque es justamente un debate de actualidad el cuáles son, cómo nos concebimos como una sociedad libre y cómo pensamos las libertades para ser una mejor sociedad, ser mejores personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, este, quiero pues compartir un poquito los elementos principales del modelo de desarrollo inclusivo y guardar esa reflexión y dialogarla contigo para pasar al punto nodal de las libertades, ¿no? Este, el modelo de desarrollo inclusivo, como bien dices, es este modelo de país nuevo
que aborde con una visión distinta el concepto de desarrollo, el concepto de inclusión, y tiene tres grandes pilares. Uno de los pilares es el desarrollo inclusivo y sostenible, en donde se trabaja la sustentabilidad, la visión ecológica, y por otro lado también un concepto muy importante que es el piso parejo y los mínimos universales. Esto es decir, que ya este modelo presenta una preocupación real por todas las personas y no solo por algunas, ¿no? Y también otro de los pilares es el Estado democrático y de derecho, que es el régimen político, el régimen de instituciones, de autoridades y reglas, desde las cuales tenemos que todos trabajar desde una manera con certidumbre de que estamos haciendo lo correcto y que de los demás hacen lo correcto. El modelo de desarrollo inclusivo aborda un eje de justicia y democracia participativa, con componentes importantes hacia el gobierno eficaz, hacia la seguridad pública garante de derechos, al sistema democrático, a la ética y la integridad pública. Y también este pilar del Estado democrático y de derecho tiene un componente muy interesante que le da armonicidad a todo el modelo, que es derechos humanos y libertades. Y es ahí donde empiezan a confluir estas preguntas, estas inquietudes que tenemos algunas personas que nos dedicamos a la ciencia social y que encaja con esta visión del modelo de desarrollo inclusivo, y es la libertad económica, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la libertad de expresión, que se une al otro pilar de las políticas económicas y de mercados solidarias, donde se establece uno de los principales ejes del modelo, que es la empresa como motor de cambio, pero también una visión de, como se le llama, un mercado responsable y equitativo. De manera que en toda esta globalidad es donde surgen las inquietudes acerca de las libertades en el modelo de desarrollo inclusivo. Y es ahí donde es importante detenernos y platicar un poco de la manera en que se concibe esta libertad, la libertad económica y que luego se expande a las demás libertades, ¿no? Como bien lo dice el modelo de desarrollo inclusivo, una visión de libertad en la economía de mercado con desarrollo inclusivo implica la libertad de emprender, la libertad de invertir, la libertad de competir e intercambiar bienes y servicios lícitos dentro de un marco legal y ético. Esa sería como la primera perspectiva de contexto para poder saber cuál es la impresión que tienes sobre el mercado y la libertad de las personas desde tu visión y desde la misión del modelo de desarrollo inclusivo. Y como bien lo dices, Gerardo, este modelo de desarrollo inclusivo tiene estos tres pilares y desde luego, pues en el primero buscamos ese desarrollo económico de la mano del desarrollo social y de la mano del desarrollo sustentable, ¿no? ¿Mm? En la parte del desarrollo social, pues tiene que ver con salarios para una vida digna, tiene que ver con vivienda asequible, una vivienda digna, tiene que ver con salud para todos. Y en la parte de sustentabilidad, un cambio en los procesos productivos hacia la economía circular, ¿no? Que nos lleven precisamente a, desde el diseño de un producto, en su producción, en su consumo, esté contemplado ya cómo se va a reciclar de tal manera que pues cada vez produzcamos menos basura y con eso cuidemos mejor el medio ambiente. El segundo pilar, es precisamente la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la democracia, de la seguridad, justicia y paz, de la ética e integridad para cerrarle el paso a la corrupción. Pero esto que enfatizas, precisamente para profundizar el día de hoy, la defensa de los derechos humanos y la defensa de las libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir. Y esta defensa de las libertades se vuelve algo central en el desarrollo
precisamente de los países. Y bueno, en ese tercer pilar, eh, la empresa como vehículo del cambio, podemos entenderlo, la empresa o la organización o la institución como vehículo del cambio, ¿no? Porque tiene que ver con lo que desde cada empresa, cada organización, cada institución, cada universidad, cada institución educativa, podemos hacer para precisamente disminuir pobreza y desigualdad a la hora de entender que esta perspectiva de pobreza que nos da el Coneval, en donde nos permite ver la pobreza, por un lado, en la fase de la pobreza financiera, pero también la pobreza educativa, pero también la pobreza de salud, la pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria, de tal manera que en ese contexto hay tareas muy concretas, independientemente de lo que tiene que hacer el gobierno, tareas muy concretas que podemos hacer desde cada empresa, cada organización, cada institución, precisamente para lograr la implementación de este nuevo modelo de país, el modelo de desarrollo inclusivo. Y bueno, resulta central en el éxito del desarrollo del país esta defensa de los derechos humanos y la defensa de las libertades, ¿no? Por eso, digamos, en ese segundo pilar que describes es fundamental esta parte de defensa de derechos humanos y defensa de las libertades, ¿no? Y, y justo es ahí donde eh, comparto parte de desde la formación de un investigador social en derechos y en derechos humanos. Hay una convicción de más de alguno en donde a la libertad se le debe dar mucho más peso que desde nuestra comunidad se las damos. Nos encajamos más hacia la construcción de derechos y perdemos de vista muchas veces el gran poder transformador y de dignidad que genera trabajar con las libertades, ¿no? Pero es una palabra que, como bien sabes, entra en ciertas polémicas, debates, ¿no? Porque ha habido diferentes concepciones de libertad en donde se ha hecho el gran debate eh, de nuestras sociedades en el siglo pasado y en este siglo, ¿no? Y pensando en esta visión de país y en esta visión de, como dices, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera, en esta encomienda que la entiendo yo al ver el modelo de desarrollo inclusivo es esa vocación porque todos seamos libres, esa visión en donde la sociedad tenga la capacidad de ejercer sus libertades y derechos, es que te comparto tres como de estampas pequeñas para el debate de tres pensadores que forjaron el siglo pasado el pensamiento sobre las libertades, porque cada uno tiene una posición más o menos distinta, pero creo que merece la pena dialogarla. Eh, Personas que han influido muchísimo en la construcción de las teorías económicas y de los modelos sociales eh, del mundo, ¿no? Y donde todos estamos inscritos, ¿no? Y la primera estampa de libertad que te comparto es la que alguien extremadamente citado y reconocido, un sociólogo economista, Max Weber, que escribió una de sus obras más difundidas y discutidas, se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y lo que hace Max Weber es describirnos el perfil y la vida que desarrollan los pioneros, los migrantes de Europa que llegan a Estados Unidos en el siglo XVII y se pregunta cómo es que Estados Unidos llegó a ser este país tan próspero y cómo pudo generar de una manera orgánica tanta riqueza, tanta innovación y pudo crear ahora sí que la primera declaración de derechos antes que Francia. Cómo es que lo lograron, ¿no? Y solamente me centro a a esa visión de libertad que Weber entendió de estos pioneros europeos que llegaron a colonizar y a abrir instituciones y comercio y riqueza
en Estados Unidos en sus primeros tiempos, ¿no? Y las estampas son las siguientes. Weber entiende que los pioneros de Estados Unidos, al llegar al nuevo país, observan que la riqueza en ese nuevo mundo, la riqueza es una bendición de Dios, que, y obtener o generar la riqueza es una misión espiritual. Y para poder, y para poder llevar a cabo esa misión espiritual, eh, forjan una ética del trabajo muy, muy sólida, muy fuerte, casi inquebrantable. Una ética del trabajo que incluye generar la virtud, ¿no? Y como respuesta a esta visión espiritual, religiosa, de la libertad, entonces se genera la riqueza. Y la riqueza, como la entiende que se genera, es una riqueza que trasciende a la familia y a la comunidad. Y él concibe que fue así como las libertades crearon ese ejemplo de sociedad de economía en los Estados Unidos y que luego fueron ejemplo para los demás. De allí me voy a la siguiente estampa, que es una estampa que ahora está siendo retomada bastante recurrentemente en algunos países, algunos líderes del mundo, y es esa riqueza que un economista Nobel muy también leído, muy reconocido, Friedrich Hayek, se le reconoce en la Escuela Austriaca de Economía. Y él tiene una concepción muy distinta de la libertad. Su visión es desde una ética utilitaria, como él dice, un egoísmo virtuoso, en donde establece que en principio todos somos libres para buscar lo que mejor nos convenga y aprovechar todos los recursos que tengamos a la mano. Que finalmente el mercado va a regular los posibles excesos que tenga esa libertad utilitaria que ejercemos todas las personas, ¿no? Tiene una concepción del mercado como gran regulador y cree que así se va a construir una riqueza general para toda la sociedad. Y finalmente, por escalas de tiempo también, otro gran economista, Nobel de Economía, es el forjador de los objetivos del milenio y de los objetivos de desarrollo sostenible. El espíritu de su pensamiento está detrás de ello. Y es Amartya Sen, economista británico hindú, que en su propuesta de libertad lo concibe desde una manera, desde mi punto de vista, revolucionaria. Es decir, que la libertad se construye con capacidades. Es decir, no es que todos espontáneamente podamos simplemente hacer lo que queramos y aprovechar todos los recursos, sino que para ejercer la libertad se requiere ejercer ciertas capacidades previas. Está desde la buena alimentación, la educación, la movilidad social y muchos otros elementos que hacen que una persona pueda ser libre. Porque a diferencia de la escuela utilitarista, eh, Amartya Sen sí cree que tenemos que labrar la libertad de todas las personas. Tenemos que generar las condiciones para que tengan las capacidades de ser libres. De manera que desde la visión de Max Weber o de Amartya Sen, podemos pensar que la libertad, más allá de un atributo espontáneo o un atributo entregado así nada más, se convierte en una misión ética, porque lo que se busca es hacer libres a todos los demás, ¿no? Y entonces, estas tres visiones de libertad, en realidad, en varios de los debates públicos, políticos, teóricos, se ponen una sobre la otra. Creo que todas tienen sus virtudes, pero me gustaría sobre estas reflexiones de libertad que son también muy discutidas en el ámbito académico de las ciencias sociales, ¿qué reflexiones tendrías tú acerca de la libertad? ¿Qué libertad
piensas o te imaginas con el modelo de desarrollo inclusivo hacia todos, ¿no? Ya nos compartiste un poco sobre el ejercicio de la libertad con responsabilidad cuando hablas de la sostenibilidad, pero quisiera, una vez expuesta este debate que se da en la academia, ¿qué reflexiones nos compartes acerca de ser libre es, y la libertad de las personas? ¿Qué reflexión te merece, José? Y bueno, primero, en lo que nos comentas de la postura de Weber, la libertad como una misión ética. Ahí coincide con el modelo de desarrollo inclusivo en precisamente los valores que nos distinguen, ¿no? Y efectivamente, la libertad no puede pasar sobre esos valores, ¿no? Está, de hecho, fundamentada en los valores. Entonces, cuando hablamos de valores como la solidaridad con los que menos tienen, la subsidiariedad para que cada quien haga lo que le corresponde, la libertad con responsabilidad que mencionabas, pero también la búsqueda del bien común, el respeto a la dignidad de la persona, que es como se liga precisamente al respeto a los derechos humanos, decir, todas estos valores que nos dan la base precisamente para que se ejerza la libertad y es como si fuera los límites de una cancha en donde puedes hacer lo que quieras mientras no salgas de esos límites y para eso nos sirve precisamente los valores, serlos conscientes y vivirlos. Entonces, en ese sentido, lo que plantea Weber de la libertad como una misión ética, pues coincidimos que efectivamente no se trata de la libertad, haz lo que quieras, sino hay un marco de referencia que no debes rebasar, que son precisamente nuestros principios y valores. Y en esa cancha delimitada por los principios y valores, desde luego, el ejercer el libre mercado, ¿no? Ya comentabas tú, una base del modelo de desarrollo inclusivo viene de ese libre mercado con responsabilidad social, ¿no? O sea, en donde pues se busca, y ahí lo ligo con la segunda perspectiva que nos compartías, la de Hayek, esta libertad como una ética utilitaria, en donde me parece que donde toca nuestro modelo de desarrollo inclusivo es en la búsqueda del bien común. Es decir, sí, una ética utilitaria, pero que sea utilitaria para todos, ¿no? No se trata de que beneficie a unos cuantos a costa de los demás. Esta Ujú, búsqueda del bien común como un valor más allá de lo que a mí me conviene, lo que le conviene a la comunidad, que le conviene a la organización, lo que le conviene al país. Eh, entonces, en ese sentido, sí, ética utilitaria, pero que sea útil para todos, ¿no? Y el ujú. criterio, la norma debe de ser precisamente la búsqueda del bien común. Eh, por otro lado, lo que plantea Zen, la libertad como ejercicio de capacidades, me parece que conecta muy bien en donde lo eh, veo yo, por ejemplo, con la educación. Es decir, mientras no tengan las personas educación, pues no tienen las capacidades para ser libres, o sea, están limitados en su libertad. El Ujú, darles esas capacidades, desde luego, con capacitación, ¿no? Y por ujú, eso la educación es fundamental. Podríamos decir que la educación debe ser la apuesta de largo plazo para el desarrollo del país. ujú, Si le apostamos a la educación, todo lo demás se va a resolver porque en la educación lo que lograremos es precisamente que cada persona tenga esas capacidades que le permitan ser libre. ujú, Eh, porque no basta con decir, oye, eres libre de hacer lo que quieres, pues sí, pero no sé hacer nada. Mientras no lo aprendes, mientras no tienes esas capacidades, tu ejercicio de la libertad está limitada. Por eso es importante también esta visión de Zen sobre la libertad como ejercicio de las capacidades. Y claro, todo esto lo tenemos que aterrizar en la práctica, en cada empresa, en cada organización, en cada institución, pero también en la comunidad, también en el país, ¿no? Y ahí es donde me parece que la acción del modelo de desarrollo inclusivo nos ayuda a entender esta importancia de las libertades, ¿no? Como hemos comentado, la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir, ¿no? ujú. Y coincido.
y parte de la reflexión siguiendo esa pauta que da sobre CEN y el modelo de desarrollo inclusivo, cómo se vincula, es tomar la conciencia de que en nuestra sociedad, por todos los problemas, rasgos de pobreza, como bien lo mencionas, esa libertad que estamos buscando en muchas personas no existe o algo le impide ejercerla. Y entonces, como dices, el permitir ser libre, el permitir a los demás ser libres es generar las condiciones para que tengan la capacidad de ser libres y Ujú. podamos todos trabajar la libertad. Y en realidad, trabajando esa sociedad libre y esa libertad, con eso se resuelven prácticamente los derechos humanos de las personas, porque para ser libre hay que ser digno y para ser digno hay que estar en una posición en donde tengamos capacidad de negociar, capacidad de proponer, capacidad de decir, capacidad de contratar, ¿no? Entonces, me parece que coincide bastante, bueno, por lo menos con esta visión en este debate académico, eh, la visión del modelo de desarrollo inclusivo con esa libertad eh, que busca el bien común y busca que todos, y en eso iríamos un poquito al final, buscar que todos seamos libres en el sentido de tener las capacidades para ser libres, ¿no? Sí, me gusta más el enfoque que le das de no tiene las capacidades para ejercer la libertad, Ajá, que él no puede ser libre, ¿no? ujú, cierto. Digamos, Ujú, la limitación a no poder ser libre es precisamente esa falta de capacidades. ujú, Entonces, si trabajamos en darle esas capacidades a las personas, podrán ejercer su libertad, ¿no? Y esto lo ujú, vemos, por ejemplo, por eso en el modelo de desarrollo inclusivo se enfatiza tanto la libertad de expresión. ujú, Tiene que ir ligada con el valor del respeto, es decir, que puedas tú expresar tu punto de vista y que yo escuche con respeto un punto de vista que es diferente al mío. O sea, lo que buscamos es defender la libertad de expresión, que tú puedas expresar tu punto de vista, aunque sea diferente al mío, pero tienes el derecho de expresarlo. Y ujú, de hecho, cuando esto lo aterrizamos a una empresa, a una organización, a una institución, el hecho de que haya distintos puntos de vista y que estos puntos de vista se expresen con libertad es lo que permite el enriquecimiento en la toma de decisiones. Cuando en un grupo, en una organización, en una empresa, todos piensan igual, pues no se aporta nada. Y es algo que normalmente sucede. Las personas, a lo mejor por temor de ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues prefieren más bien seguir lo que el grupo piensa. ujú, Pero me parece que lo que tenemos que lograr en cada grupo, en cada empresa, en cada institución, en cada organización, es esa libertad para que cada quien exprese su punto de vista, desde luego con respeto, porque claro. eso es lo que nos permite enriquecer las decisiones, llegar a mejores decisiones. Entonces vemos cómo esta libertad de expresión no es nada más algo que sea bueno tener, sino es algo que es muy útil para la toma de decisiones, Mm, para las empresas, desde luego también para el gobierno. Por eso, digamos, en la interacción entre el gobierno y la ciudadanía, entre el gobierno y la sociedad civil, es importante que existe esa libertad de expresión. Cuando vemos que hay periodistas o comunicadores que son pues limitados, que les limitan esa libertad de expresión, pues no se está ejerciendo ese desarrollo que requiere el país. No vamos a hacer un mejor México por callar las voces que son distintas a lo que piensa el gobierno. Lo ujú, mismo pasa en una empresa o en una organización. No vamos a hacer una mejor organización si callamos a los que piensan diferente. Pero ese ejercicio de la libertad tiene que darse con responsabilidad, ¿no? Por eso esa responsabilidad lleva al respeto, que pueda yo escuchar tu punto de vista, que es diferente al mío, y que juntos encontremos los puntos comunes, que es lo que nos permite construir. Por eso es importante esta libertad de expresión. Pero también lo vemos en el modelo de desarrollo inclusivo, la importancia de la libertad de emprender. Es decir, cada persona dentro de ese marco de libertad puede decidir
con qué producto o servicio emprender, con qué mercados, a qué mercados, con qué modelo de negocio. Claro, siempre y cuando cumpla con las regulaciones que plantea el gobierno. O sea, la función del gobierno es tener ese marco regulatorio precisamente para ordenar el desarrollo de las comunidades, el desarrollo del país. Pero no debiera el gobierno intervenir en decir a una empresa, oye, aquí sí puedes emprender y acá no. Siempre y cuando cumpla con lo que las normas dicen, debe existir esa libertad de emprender. Y si el gobierno quiere que se emprenda en ciertas regiones, por ejemplo, en el caso de México, en el sur-sureste, que está menos desarrollado, bueno, pues puede poner incentivos para que dentro de ese marco de libertad a las personas, a las empresas, les interese emprender en esas zonas, obteniendo pues ese beneficio y entonces es un ganar-ganar, pero no a partir de limitar la libertad, sino Ujú. a partir de facilitar con incentivos que se ejerce esa libertad en territorios, en sectores, en regiones que requieren de ese desarrollo. Entonces, la función del gobierno es facilitar ese desarrollo, permitir que exista esa libertad y, claro, sí puede incentivar que se dé esa libertad de emprender en ciertos sectores o en ciertas regiones, precisamente para lograr un desarrollo de todo el país, ¿no? De todas las regiones. Con respecto a la libertad de educar, pues desde luego cada uno de nosotros tenemos esa libertad de educar a nuestros hijos en nuestros valores y principios. Y que, bueno, de acuerdo con esa libertad, escojamos el tipo de escuela a la que los enviamos para complementar esa educación. Y ahí nuevamente la función del gobierno pues es la de regular esa función educativa, esas escuelas públicas y privadas, pero permitir la libertad de educar. Cuando se trata de limitar esa libertad de educación a ciertas corrientes ideológicas, pues no permite que la persona pueda realmente ejercer esa libertad. Entonces es importante en esta parte del ejercicio de las libertades, esta libertad de educar. Lo mismo sucede a nivel de la empresa, organización, institución, ¿no? Esa libertad de capacitar a los colaboradores, por un lado, desde luego, para que puedan ejercer el trabajo. El Ujú. trabajo, eh, pues, se va a mejorar a partir de que las personas tengan esas capacidades para ejercer ese trabajo, esa libertad en el trabajo, ¿no? Ujú. Aquí la concepción del modelo de desarrollo inclusivo, Gerardo, es que la empresa no es la razón social, la empresa no es un edificio, no son cuatro paredes y una oficina, las empresas somos las personas. Entonces, para que crezcan las empresas, tienen que crecer las personas. Por eso ahí importante esta libertad de educar, libertad de capacitar, en donde, bueno, pues ya cada empresa, cada organización, cada institución puede elegir capacitar nada más en las funciones del trabajo o dar una capacitación integral a las personas. Esto es lo que creemos en el modelo de desarrollo inclusivo. Consideramos que las empresas somos responsables de la formación integral de los colaboradores, es decir, no nada más la formación intelectual, sino también la formación física, la formación social y la formación espiritual. O sea, finalmente somos cuerpo y espíritu, entonces que exista precisamente una formación integral, porque a la hora de que se desarrolla la persona, pues también se desarrollan las empresas. Finalmente, la libertad de elegir. Y esto está ligado con otro de los variables importantes del segundo pilar del modelo de desarrollo inclusivo, que es la democracia. Es decir, impulsamos que exista esa libertad de elegir en donde cada persona pueda evaluar pues a los distintos candidatos que hay para un puesto de elección popular, ya sea la presidencia de la República, una gobernatura, una presidencia municipal, los diputados federales, los diputados locales, los senadores, y que precisamente en esa libertad de conocer las distintas opciones, elija la que le parezca la mejor y que también esto tiene como consecuencia que aceptemos la decisión
que tome la mayoría. Es decir, pero para que exista la libertad de elegir debe haber ese piso parejo, ¿no? Ujú, Cuando los gobiernos utilizan recursos públicos para promover a sus propios candidatos, a sus propios partidos, pues ahí ya no hay el piso parejo y entonces ahí se está coartando esa libertad de elegir. Entonces, como vemos, la defensa de las libertades tiene, pues, ahora sí que una perspectiva muy amplia en la ujú. vida de cada empresa, cada organización, cada institución, pero también en la vida de la comunidad, en la vida del país, y por eso importante defender esas libertades. Cuando vemos que se empieza a coartar la libertad de expresión en los comunicadores, en los medios de comunicación, pues no es el camino adecuado cuando se coarta la libertad de que los ciudadanos, ya sea en lo individual o como parte de organizaciones de la sociedad civil, expresen sus puntos de vista, pues no es lo que nos lleva a ese mejor México. Por eso, importante en este modelo de desarrollo inclusivo esta defensa de las libertades. Mm, eh, de acuerdísimo. Y tomando un poquito la reflexión en este mismo espacio, o sea, como bien dices, o sea, la libertad de expresión, como dices, implica diálogo y escuchar al otro, y escuchar al otro siempre genera una riqueza, ¿no? Siempre genera una riqueza y nuevo conocimiento, nuevas visiones, ¿no? Y si es, no sé si lo compartas, de lo que te voy a compartir, eh, la libertad de expresión es indispensable ahora, pues sí, en los diálogos necesarios entre el gobierno, la sociedad civil, sindicatos, empresas, para tomar decisiones importantes de país, ¿no? Y sí, claro, el gobierno, que es una autoridad electa por todos nosotros en ciertas condiciones, eh, sí puede llegar a incentivar la libertad, pero creo que desde mi punto de vista, la libertad es un constructo que hacemos todos todo el tiempo y el gobierno solamente aporta algunas cosas, ¿no? Y justo cuando hablabas, por ejemplo, en esa prioridad o vocación que ha dado las últimas administraciones en desarrollar el sureste del país, esa es una priorización del gobierno de ver dónde quiere crear esa libertad económica. Pero también he visto en las experiencias del modelo de desarrollo inclusivo y del trabajo de Coparmex en esto, es ahora sí que pensando la libertad en las empresas, ¿no? La libertad de emprender, y estoy observando elementos de las capacidades que habíamos dicho de Amartya Sen, ¿no? Muchas veces en nuestro país podemos encontrar a grandes emprendedores o personas con unas grandes ideas que pueden generar pues, un producto innovador, un servicio también innovador para la sociedad, puede enriquecer a la sociedad, pero a veces a este emprendedor le faltan ciertas capacidades en donde organismos empresariales como Coparmex y otros más pueden ayudar a habilitar, ¿no? A que esa gran idea esté acompañada de, no sé, de una visión organizacional, de estrategia, contable, legal. Y hay algunos ejemplos del modelo de desarrollo inclusivo, el Foro Iberoamericano de Innovación de Emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Hay sobre este papel que tienen las mismas empresas en ejercer la libertad y pensando en las capacidades, ¿qué observación tienes? ¿Qué nos compartes sobre aquellos emprendedores, aquellos pequeños negocios que tienen grandes ideas, pero que requieren ese impulso, que no es un impulso necesariamente del gobierno, sino un impulso de su propio ecosistema, su ecosistema empresarial? Eh, ¿Tú ves también esa habilitación de libertad en las pequeñas empresas con grandes ideas en nuestra sociedad? Pues que, por un lado, en Coparmex estamos convencidos de que México requiere más y mejores empresas. Cuando hablamos de más empresas, es precisamente la importancia de impulsar a más emprendedores. Y justo para que puedan ejercer esa libertad de emprender, pues requieren de ciertos apoyos, que desde luego el ecosistema debe de brindárselos. Y eso es algo en lo que hemos trabajado en Coparmex precisamente en esta implementación del modelo de desarrollo inclusivo, acercarles a los micro y pequeños negocios
por ejemplo, financiamiento. Tenemos en el país una banca comercial muy bien capitalizada que le presta al que no lo necesita. Es decir, aquel que demuestra que tiene los activos suficientes para avalar los créditos le presta. El micro y pequeño negocio que no tiene esos activos, pues es muy difícil que acceda a los créditos precisamente de la banca comercial. Afortunadamente, ha habido una buena respuesta de la banca comercial para hacer programas específicos para financiar micro y pequeños negocios, no respaldados por activos que tengan estos emprendedores, estos micro y pequeños negocios, sino precisamente por que estos modelos de negocio en sí mismos, los proyectos, permiten hacer y cumplir con los pagos de estos créditos. Por otro lado, necesitan para ejercer la libertad de emprender, tener las capacidades suficientes y ahí es importante el darles capacitación a los emprendedores y a los micro y pequeños negocios. Capacitación desde temas de cómo organizar un negocio, de cómo hacer una planeación estratégica, de cómo está la competencia, de cómo lograr una ventaja competitiva, capacitación en la parte contable y fiscal, capacitación en la parte de mercadotecnia, cómo dar a conocer sus productos y servicios. Es decir, sí tenemos una responsabilidad con los micro y pequeños negocios a integrarlos en las cadenas productivas del país. Las medianas y grandes empresas pueden por sí mismas desarrollarse, pero el gran reto, el desafío que tenemos es conectar a los micro y pequeños negocios a las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Y esta es una de las iniciativas que hacemos en precisamente esta Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento que mencionas, Gerardo. Pero la capacitación tiene que ser continua y eso lo hacemos a través de los centros empresariales que tenemos en Coparmex a nivel nacional, 71 a nivel nacional. También, o sea, financiamiento, capacitación y acompañamiento. En algunos de estos centros empresariales tenemos iniciativas en donde se convoca a emprendedores para que presenten sus proyectos y ahí se van, por un lado se les da capacitación para pasar de su idea de negocio a un plan de negocios y después se les va acompañando, seleccionando los mejores proyectos hasta que quedan los 20 mejores, se les hace un evento para que puedan dar un pitch y entonces alguna persona, alguna empresario puede invertir en ellos y con los 10 finalistas se les acompaña durante 6 meses con una empresa padrino que les va ayudando a madurar sus proyectos de emprendimiento. Una vez que termina, desde luego se reconoce al mejor proyecto y a la empresa que lo acompaña, pero el fenómeno, Gerardo, es que después de que termine ese proceso, siguen en comunicación el emprendedor y la empresa padrino para seguir precisamente ese desarrollo. Esto es algo que tenemos que fomentar más y ese es el apoyo a los emprendedores, sobre todo cuando pues, el gobierno mexicano decidió cerrar el INADEM, Instituto Nacional del Emprendedor, ya no hay apoyos para los emprendedores. Lo que les decimos es acérquense a Coparmex y desde Coparmex los acompañamos, los acercamos a bancos que sí les dan crédito, les damos capacitación, mucho de esto es virtual y gracias a la tecnología hoy se puede hacer de manera pues bastante masiva. Pero la otra variable, Gerardo, cuando decimos México necesita más y mejores empresas, es mejores empresas. Y eso está ligado con la innovación. Aquí me pasa seguido, Gerardo, que cuando estoy con algún grupo de empresas, les pregunto cómo va el negocio. Y bueno, pues unos que me dicen, no, va de maravilla, estoy creciendo a 2 dígitos, no me doy abasto. Y hay otro grupo que me dice, no, estoy en modo supervivencia. La competencia está muy fuerte, los costos han subido, los clientes tardan en pagar. Y entonces les hago una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo en innovación? Y el primer grupo, pues me empieza a hablar de todos los proyectos de innovación que tienen y esa innovación les da precisamente las ventajas competitivas que les permite crecer. El segundo grupo, el que está en modo supervivencia, me dice, innovación, no tengo tiempo para la innovación, ¿no? Y entonces
desgraciadamente esos negocios que están en modo supervivencia y que no le invierten a la innovación, pues tendrán lo más seguro un destino a fracasar y a tener que cerrar. Ahí es donde tenemos que ayudarlos, ¿no? Tenemos que ayudarlos a, a que vean en esa innovación la manera de hacer diferente su negocio y esto les permita crecer en el mercado, mantenerse y desde luego siempre tiene que haber un crecimiento, aunque sea pequeño, ¿no? Es como una empresa, un negocio, es como un árbol que debe de estar en constante crecimiento. Claro, al árbol lo podemos podar, ¿no? De repente igual hay algunas ramas que hay que quitar, hay algunos productos, servicios, mercados que hay que cerrar, eh, pero en general tiene que estar creciendo. A lo mejor es un árbol que esté en la Patagonia y el crecimiento es muy pequeño. A lo Ujú, mejor es un árbol que está en el Amazonas y entonces tiene un crecimiento espectacular, ¿no? Entonces, ujú, eh, digamos, para que puedan ejercer esa libertad de emprender, ujú. tenemos que ayudarlos, tenemos que acompañarlos, tanto emprendedores como micro, pequeños negocios, en el proceso de emprender, pero también en la inversión en innovación. Ujú. Y no crees que la innovación es como un resultado del ejercicio de la libertad creativa, de la libertad de emprender? O sea, para que una empresa genere innovación, tiene que tener mentes libres adentro de su organización, o ¿sí lo Sí, compartes pero esa tiene idea? que, coincido contigo, siempre y cuando tengas resuelto ya el que hayas podido sobrevivir, ¿no? Cuando Ujú, una empresa está en crisis, difícilmente va a tener esa libertad creativa. Tiene ujú, primero como prioridad resolver esa crisis. Una vez que la resuelve, entonces sí dar los espacios de libertad para la creatividad. Y algo de lo ujú, que hemos visto es que es justo en las micro y pequeños negocios donde se da más la innovación. Las medianas y grandes empresas tienen modelos de negocio exitosos y claro, van innovando eh, sobre la marcha, ¿no? Son innovaciones, eh, pues podemos decir, pequeñas, ujú, no son innovaciones disruptivas. ujú, Las grandes empresas, para poder entrar a la innovación disruptiva, han tenido que hacer como unidades de negocio separadas para permitir ese entorno de libertad creativa y atreverse a hacer cosas diferentes a lo que las empresas han hecho. Por eso la innovación se da mucho más en los micro y pequeños negocios, ¿no? Hay esa que bien mencionas, libertad creativa, a lo mejor no hay mucho que perder y por eso hay más la voluntad de atreverse a innovar. ujú. Interesantísimo. Pues creo que has dado muchos pinceladas, cuadros sobre las visiones y visión que hay de libertad dentro del modelo de desarrollo inclusivo. A mí me gustaría compartirte dentro de esta forma de diálogo y aprendizaje, y escuchando, ¿no? De qué manera se concibe desde tu persona y desde el modelo de desarrollo inclusivo la libertad. Yo te comparto mi reflexión final sobre libertad desde mi punto de vista. Y sí, varios elementos compartimos. Y yo pensando la libertad como un ejercicio de capacidades para ejercer la libertad, como bien dices. Todos somos libres, pero tenemos eh, a veces obstáculos para ejercer la libertad. Y entonces la libertad la pienso también no solamente como un don, sino como un deber social, como una vocación social. Y esto implica, la libertad económica implica habilitar a todas las personas posibles que no gozan de los elementos para ejercer la libertad. Mientras más puedo hacer libres a los demás, más libre soy yo. O sea, y es una visión más, como lo vimos de Amartya Sen, esa misión espiritual de Max Weber. Y finalmente la libertad debe generar una riqueza integral e inclusiva, pensando en los mismos términos, ¿no? Y entonces esa sería como mi reflexión sobre la libertad en el desarrollo inclusivo.
Y te quiero agradecer y quiero que me compartas una reflexión final sobre este diálogo. Sí, Gerardo, bueno, agradeciéndote la oportunidad de intercambiar ideas sobre la libertad y el desarrollo inclusivo, te diría que al escucharte, lo que eh, reflexiono es esta responsabilidad que tenemos. Si queremos que todos los mexicanos puedan ejercer esa libertad, tenemos que darle las capacidades. Y hay unas capacidades básicas. Cuando vemos que de 130 millones de habitantes en este país, 46 millones viven en condición de pobreza y de esos 46, 9 viven en pobreza extrema, nos habla de lo que tenemos que habilitar para que puedan ejercer la libertad, las libertades, estas 46 millones de mexicanos que viven en condición de pobreza. Y por eso es importante en el modelo de desarrollo inclusivo el trabajar en disminuir la pobreza económica, la pobreza financiera con mejores salarios, disminuir la pobreza educativa, en donde es una realidad que muchos de los trabajadores en las empresas y organizaciones tuvieron que dejar su educación formal para incorporarse a la vida laboral y que esto, según Coneval, les llevará 3 generaciones volver a tener educación formal, ¿no? O sea, quiere decir que ni ellos ni sus hijos tendrán educación formal, les volverá a tocar a sus nietos. Y hay la responsabilidad de acompañar en las empresas y organizaciones a los colaboradores a que completen esa educación formal y cerrar ese gap en una sola generación, pero también incidir en disminuir la pobreza de salud, atendiendo pues enfermedades que han rebasado el sistema de salud de nuestro país, como son la obesidad, la hipertensión y la diabetes, que por cierto se pueden medir fácilmente y por eso la invitación a las organizaciones y empresas es a medir es el peso, la presión y azúcar en la sangre y poner una meta de salud a los colaboradores de tal manera que aquel que la cumpla le toque un bono de salud que ayudará a ser más productivos a las personas y más sanas, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades son enfermedades silenciosas. Pero también la responsabilidad de disminuir la pobreza patrimonial. Entonces, si imaginamos, Gerardo, el momento en que logremos disminuir la pobreza financiera, la pobreza alimentaria, la pobreza educativa, la pobreza patrimonial, eh, entonces tendremos en estos 46 millones de mexicanos las capacidades para ejercer su libertad. Ujú. Y entonces sí podemos tener un desarrollo inclusivo, no nada más para unos cuantos, sino que nadie se quede afuera. Entonces, yo creo que esta reflexión de la libertad ligada con el concepto de libertad que nos da Zen, ¿no? Esta libertad como ejercicio de las capacidades, tenemos que trabajar en darles capacidades a todos para que precisamente pues, puedan ejercer la libertad. Y en ese ejercicio de la libertad, estoy convencido, Gerardo, que lograremos un mejor México para todos, ese México más libre que todos queremos, pero que tenemos que trabajar en que todos los mexicanos tengan esas capacidades que les permita ejercer la libertad. Excelente, José. Pues te agradezco mucho esta gran reflexión acerca de la libertad y todos los potenciales que tiene. A veces poco discutidos, imaginados, creo que aquí los hemos visto varios de ellos y muy profundos. Te agradezco mucho. Y Al contrario, Gerardo, muy agradecido con la oportunidad de dialogar sobre la libertad y el desarrollo inclusivo. Y claro, hay mucho todavía que construir en este modelo de desarrollo inclusivo y en la medida que lo demos a conocer a más personas, a más organizaciones, seguramente se enriquecerá el modelo y eso nos permitirá lograr ese objetivo que tenemos de lograr un mejor México. muchas gracias, José. Gracias y hasta luego.